Deseo iniciar saludando al doctor Julio César Grande Rivera, decano de la Facultad eh, de Ciencias y Humanidades de esta querida Universidad de El Salvador, al doctor Carlos Benjamín Lara Martínez, director de la Escuela de Ciencias Sociales, a la maestra Sandra Benavides, coordinadora de la licenciatura de Trabajo Social, al maestro René Pineda, coordinador de Sociología, a la licenciada Laura Castro, representante de la licenciatura en Sociología, y al doctor Alfredo Ramírez, coordinador de la Escuela de Historia. Deseo dar un agradecimiento muy especial a la Escuela de Ciencias Sociales por haberme dado este gran honor de ofrecer la ponencia magistral del inicio de este año lectivo. En particular, ¿verdad? Agradezco la invitación al doctor Carlos Lara Martínez. Debo decirles que me siento muy contenta de estar aquí. Siempre he sido recibida en la Universidad de El Salvador con gran calor humano y ha sido una universidad importantísima para mí, donde he encontrado interlocutores tan importantes para poder delinear, buscar nuevas rutas de la investigación social. Esta conferencia es una conferencia pues, bastante libre. La voy a abordar muy libremente las potencialidades del estudio, de las subjetividades en general, con algunos, valiéndome de algunos estudios sobre Centroamérica, y también voy a la vez a reflexionar sobre los trayectos de la indagación social para acercarnos a la comprensión de los mundos simbólicos en el presente y a través de la historia. El estudio del mundo subjetivo ha venido tomando fuerza en el mundo y por supuesto en Centroamérica ya desde hace varias décadas. Ello de alguna manera tiene que ver con la crisis del Estado-Nación, el cual pretendió construir una identidad representativa del conjunto de los ciudadanos. Pero cuando pensamos en la crisis de ese sujeto moderno o sujeto nacional, debemos de tener en cuenta también la crisis de los grandes relatos de las ideologías. Por una parte, la izquierda apostó en varias coyunturas del siglo XX por un cambio revolucionario que transformaría tanto el mundo material como el mundo subjetivo. De esta forma construyó un sujeto revolucionario, así como un tipo de sujeto contrapuesto al primero, que era, bueno, el contrarrevolucionario, dotando a cada uno de ellos con características específicas, características otorgadas, digámoslo así, a priori, previas a la investigación social. Por supuesto, las características eran positivas para ser revolucionario, negativas para quienes estaban del lado de la reacción conservadora. Por otra parte, desde la óptica de los reformismos, cuando todavía existía la esperanza compartida por la burocracia estatal y por los tecnócratas de que este mundo se podía ser mejor a través del reformismo, desde esta óptica, el heterogéneo mundo social debía de converger en un sujeto con características modernas, bien integrado a una comunidad nacional, capaz de llevar a cabo transformaciones sociales que irían paulatinamente mejorando las condiciones existentes.
prevalecía el interés en convertir, transformar a esos mundos sociales subalternos, ya sea en revolucionarios racionales, como lo dijimos antes, es decir, conscientes de esa labor histórica que necesariamente debían asumir, debían cumplir, ya sea como revolucionarios o bien ya sea como sujetos que se van a ir transformando a través del reformismo social. En esta forma, estos ciudadanos debían abandonar valores arcaicos, asumir la razón como guía para adaptarse a las demandas, ya sea del mundo moderno en la sociedad capitalista o ya sea a las demandas que estaban planteadas desde los procesos revolucionarios. Voy a dar un ejemplo para que ustedes vean cómo eran las lógicas de esa transformación en los años 60 desde el reformismo. Por ejemplo, si nosotros vemos el trabajo del antropólogo estadounidense Richard Adams, este proponía para estudiar el mundo rural en Guatemala una serie de pasos de transición que llevaban al indígena, ¿verdad? Y aquí estamos hablando del indígena como un mundo homogéneo, hacia la necesaria, ineludible ladinización. En fin, el mundo de las diversidades étnicas sería arrasado por el progreso y por tanto estaba destinado a desaparecer. Y por tanto no era tan importante estudiarlo y comprenderlo como ver cómo se transformaba. Pero no solo desapareció. A partir de las últimas décadas del siglo pasado, vimos en el mundo y por supuesto en Centroamérica el surgimiento de movilizaciones políticas fundadas en múltiples identidades étnicas. Por otra parte, bueno, los estudios feministas ya desde Simone de Beauvoir se han opuesto a aceptar definiciones esencialistas de las identidades a partir del planteamiento de que no somos naturalmente hombres y mujeres, sino que llegamos a hacerlo a partir de mandatos sociales. La mujer no nace, se hace. Esto fue realmente revolucionario cuando Simone de Beauvoir lo dijo. Asimismo, un poco más tarde, a la vuelta del siglo XXI, en Centroamérica, mucho antes en otras geografías, toman fuerza movilizaciones en torno a las transgresiones de identidades sexuales y de género. Entonces vemos cómo colectividades sociales renuncian a identidades asignadas para asumir ahora abiertamente frente al mundo identidades hasta entonces proscritas, para reinventar así nuevas formas de vivir, incluso nuevas dimensiones culturales. También en este proceso de creación de inéditos mundos sociales, debemos de considerar las subjetividades dedicadas a los negocios ilícitos que han construido burbujas culturales. El cine, por ejemplo, se ha deleitado representando a esos extravagantes capos de la droga que han desarrollado e impuesto un gusto particular por las expresiones de la cultura popular. Por ejemplo, cuentan con su propia música, es muy impresionante escuchar esos corridos del norte de México, con letras que justifican y apoyan la violencia y crueldad que ejercen en contra de sus oponentes. En efecto, en estos mundos se ha construido un código ético que contradice los principios más elementales en los que hemos pretendido fundar la convivencia. Bueno, también, como señalaba el señor decano, nos asombra terriblemente ver cómo
la banalidad del mal, del que hablaba Hannah Arendt, se ha extendido tanto en estos tiempos y hoy tenemos conjuntos sociales donde impera la crueldad hacia el otro, la indiferencia absoluta hacia el dolor ajeno. Y yo creo que una de las labores que tenemos que hacer desde los estudios de las subjetividades no es solo comprender a la víctima, sino también entrar a estudiar a fondo a los victimarios y a todo este conjunto de subjetividades que nos resultan tan problemáticas y muchas veces tan difíciles de así de entender. Bueno, la diversidad, me dirían ustedes, siempre ha existido, así es. Pero creíamos hace algunas décadas que se subsumía en determinadas identidades que sintetizarían al sujeto del futuro. La evidencia parece indicarnos hoy que, a menos que el proyecto totalitario neoconservador logre aplicar una violencia extraordinaria, tanto física como simbólica, sobre estos espacios diversos, esa multiplicidad ha llegado para quedarse. Bueno, ¿y qué ha pasado con ese ser racional, coherente, que las ideologías aseveraron que guiaría el mundo a mejores destinos? Desdichadamente, nunca el mundo ha tenido tantas riquezas y, sin embargo, la pobreza y el hambre aumentan vertiginosamente. Guerras que no deberían darse provocan un inmenso dolor humano. Vamos rumbo a la catástrofe ecológica. Bueno, ya estamos, pero vamos, digamos, al final de esta catástrofe ecológica, en la cual solo se advierte un final, no es una catástrofe que puede ser superada, y si bien sabemos, tenemos herramientas para detenerla, no es posible en este mundo implementar ese conocimiento que se tiene por intereses económicos y políticos que irracionalmente no pueden superar el presente. El panorama actual en Centroamérica, a pesar de las expectativas generadas por los acuerdos de paz en los años de 1990, es duro, difícil y podríamos decir en muchos sentidos sombríos. Nuestras mayorías ciudadanas están optando por rumbos que, a quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, nos pueden parecer incomprensibles. Ello nos indica que debemos de acercarnos de otras maneras para poder ingresar a esos mundos, para poder acercarnos a la comprensión de esas otras experiencias. La pregunta que deseo plantear en esta exposición es: ¿cómo trabajar con la dimensión subjetiva? ¿Cómo comprender la diversidad social sin imponer nuestra propia racionalidad? Por supuesto que debemos enmarcar los procesos de conformación subjetiva en condiciones estructurales, pero estas distan mucho de ofrecer explicaciones totalmente convincentes. Por tal razón, el campo de estudios de las subjetividades adquiere particular relevancia en el presente. Los aportes del psicoanálisis sobre el mundo subjetivo interior que datan de un siglo hoy siguen siendo muy importantes, pero no son suficientes. En particular, cuando intentamos delinear ya no solo sujetos particulares, sino conjuntos subjetivos, tanto en una dimensión diacrónica como sincrónica, o sea, en la dimensión temporal y en el presente. Para ello, en nuestro criterio, necesitamos, como se mencionó en la mesa anterior, necesitamos convergencias
entre áreas de estudio y entre estas y otros espacios de reflexión del sujeto generados desde la filosofía, la literatura y el arte. Bueno, de tal forma, como les señalaba anteriormente, el estudio de las subjetividades se ocupa de explorar el interior de los marcos estructurales, ingresando al mundo de la experiencia de quienes les habitan. Aquí la palabra experiencia es fundamental. La experiencia no es un proceso vital homogéneo. Esa es la gran trampa. O sea, podemos tener experiencias en contextos similares que conducen a visiones de mundo muy distintas. Por esa razón, Freud, más tarde Lacan y Derrida, nos hablan de la singularidad de la criatura humana. Singularidad que podemos decir que también la advertimos en el plano social. La singularidad de los grupos sociales que están compuestos de múltiples singularidades. Esto es realmente complejo, pero cuanto más complejo, más fascinante. Podemos tener conglomerados con experiencias similares, pero con lecturas distintas de esa experiencia. En otras palabras, no es posible deducir del plano vivencial visto desde una óptica objetiva, desde la distancia, desde el exterior, ese mundo de la construcción subjetiva. Y creo que de eso se habló muy claramente Laura cuando mencionó al Departamento de Antropología. Al respecto, pienso en una de las propuestas que me parece más fascinante, más interesante, de la propuesta del antropólogo Clifford Geertz. Él propone trabajar estos mundos ajenos a partir de la descripción densa. Aunque, bueno, también lo podemos hacer con el mundo propio, pues si tenemos vocación de estudiar el mundo social, este no deja nunca de asombrarnos. Cuando la gente nos dice, no, yo ya tengo la respuesta a eso, es muy fácil, ya yo no necesito conocer más sobre ese grupo social o sobre esa persona determinada, o sea, ahí no hay verdadera vocación de estudio de las humanidades, de las ciencias sociales. El mundo social siempre nos tiene que sorprender. Bueno, ¿en qué consiste esta experiencia? En leer tales universos a partir de los sentidos de sus propios signos culturales y de las formas de relación que este conjunto simbólico mantiene en su interior. Al respecto, bueno, pondré un ejemplo para que entendamos esto un poquito mejor. Carlos de Camila Martínez, en su estudio antropológico de los campesinos revolucionarios del cantón Guarifila y del municipio de San Antonio de los Ranchos, en Chalatenango, explora los significados que estos confieren a palabras que tienen una fuerte carga simbólica en su memoria histórica y en su proyección de una sociedad futura. Pues en efecto, memoria y futuro están profundamente conectados. Bueno, sin embargo, Lara no permanece exclusivamente en la dimensión sincrónica, viaja a través de la historia para comprender cómo estos conceptos claves de la opresión, el terror, el sacrificio y la libertad han cambiado su sentido a través del encuentro con experiencias políticas y religiosas. Vean qué complejidad, palabras que creemos que las buscamos en el diccionario, ya tenemos resuelto el problema, y son conceptos fundamentales para entender esos mundos subjetivos que las han dotado de diferentes significaciones. El autor viaja a través
de la historia, bueno, ya les había mencionado eso, para comprender sus sentidos. Su estudio semiótico nos muestra que las significaciones del lenguaje están totalmente amarradas a la cultura. Por ejemplo, si tomamos la palabra libertad, que nos imaginamos, bueno, que ya tenemos resuelto el sentido de la palabra libertad, pero no es así. En este universo social, y si tomamos esa palabra en este universo social y simplemente la ubicamos en su significación genérica, no logramos ingresar en el imaginario social y político que estos campesinos construyeron en las luchas de los 80. Bueno, por otra parte, otro de los problemas, pero son problemas interesantes para mí, fascinantes, ¿verdad? Que nos presenta el estudio de las subjetividades, es que no nos es posible estabilizar ese mundo subjetivo. La gente cambia, puede cambiar radicalmente. Fácilmente, si la vemos a través de la historia, se nos escurre de las manos lo que ya creíamos que teníamos resuelto. La gente puede tener giros de 180 grados a partir de determinados procesos coyunturales. Por tanto, debemos hacer una lectura de esos procesos históricos también que desestabilizan y reinventan el mundo simbólico. Bueno, por cierto, las transformaciones subjetivas que hemos visto en estos tiempos no dejan de asombrarnos. Presenciamos, por ejemplo, personajes de izquierda radical que repentinamente aparecen apoyando líderes absolutamente contrarios a sus anteriores prédicas y defendiéndonos con el mismo tesón con que en el pasado defendían el socialismo de Estado. Por otra parte, como lo señalamos anteriormente, cuanto más exploramos las subjetividades, más caemos en la cuenta de que éstas carecen de la coherencia que la historia ha tendido a atribuir a los grupos étnicos de clase y de género. Y todavía los historiadores nos sentimos muy atraídos por esa idea de la coherencia identitaria. ¿De qué trata esto? Bueno, es decir, utilizando el lenguaje literario, podemos afirmar que hemos tomado ejes identitarios determinados como sinécdoques de una identidad que contiene todo el espectro subjetivo. Como les decía, la historia convencionalmente se ha ocupado de delinear con trazos firmes a esos sujetos participantes en su construcción, sean estos vistos desde la historia tradicional, es decir, desde los grandes personajes, o bien desde la historia de esos mundos subalternos que, como lo han mostrado historiadores de la izquierda, han incidido en los procesos de transformación del universo social, ya sea rebelándose contra los poderosos, o ya sea ofreciendo su aquecer. En fin, asombra esta insistencia de la historia en dotar de características subjetivas predeterminadas a grupos sociales específicos, labor que casi siempre está en armonía con los afectos o desafectos hacia esos personajes, construidos en los campos académicos en que nos movemos. Como bien lo ha explorado consistentemente tanto el psicoanálisis como la literatura ficcional, somos seres caóticos, incoherentes desde la óptica de la racionalidad occidental. No hay posibilidad de construir una secuencia lógica que nos permita explicar a cabalidad nuestra propia subjetividad y aún menos la de nosotros, la de aquellos que nos rodean. Las dificultades para acercarnos a subjetividades de quienes ya han abandonado este mundo, que es la labor de
quienes nos dedicamos a la historia, o de cuya experiencia es radicalmente distinta a la nuestra, que es lo que hacen con frecuencia los antropólogos, son aún mayores. Sin embargo, requerimos de la reflexión sobre esos otros para construir una imagen de nosotros mismos. Esto es interesante, ¿verdad? Porque no podemos llegar directamente ni a la comprensión de nosotros mismos, ni a la comprensión de nosotros, pero necesitamos de esos otros para poder tener una idea de lo que somos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. De acuerdo a Sarah Sutton, desde la perspectiva del psicoanálisis, ella nos dice, nos acercamos al otro a partir de lo que somos nosotros mismos. No podemos asumir y experimentar su propia vivencia. El otro es un territorio de sombras al que nos acercamos para intentar leerlo a partir de nuestra propia experiencia. Sin embargo, contradictoriamente, la conciencia del sí, de lo que somos, de nuestro lugar en el mundo, solo la adquirimos a partir del encuentro con el otro. De tal forma, la importancia de la historia de las subjetividades reside en buena medida en que la existencia de esas alteridades del pasado y de las que habitan crónicamente con nosotros posibilita la reflexión sobre lo que somos. Aunque contradictoriamente nunca vamos a llegar a conocer a cabalidad a esos otros que conviven en nuestra radio de acción y mucho menos aquellos de otras épocas o de otras realidades sociales. Pero en este espacio siempre abierto de integración, también recibe lo fascinante de su estudio. Las certezas clausuran el pensar, lo incierto posee una carga erótica que nos hace ir más allá en busca de nuevos saberes. Hablamos de subjetividades colectivas refiriendo a conglomerados humanos que tienen historias compartidas, a sabiendas de que dentro de ese mundo de vivencias similares, la habilidad, como bien lo señala Derrida, no existe. Sin embargo, se trata de subjetividades que en general tienen características comunes. Las subjetividades están conectadas con procesos institucionales, pero también con la conformación de mundos sociales que carecen de formalidad institucional, pero que generan espacios de convivencia capaces de cincelar subjetividades colectivas. Necesitamos delinearlas para poder decir algo sustantivo sobre esos conglomerados. Pensamos en instituciones como escuelas, cárceles, organizaciones gubernamentales y en espacios sociales que escapan o bien resisten esas relaciones de poder y crean un grupo. Hablamos, entre otras, de comunidades étnicas, marginales y de aquellas fundadas en la violencia. Para aprenderla las caracterizamos y al hacerla recortamos sus múltiples matices. En efecto, de la historia, dado que nos ocupamos del sujeto colectivo, hemos privilegiado lo que podríamos llamar las tendencias generales. El problema aquí es que las opacidades, las incoherencias, las reacciones diversas ante las mismas experiencias, lo marginal, están allí afectando de alguna manera el curso de la historia y al obviarlas para rescatar la tendencia, perdemos capacidad comprensiva. La historia de las subjetividades no resiste ser tratada desde la cientificidad que ha sido atribuida a las ciencias sociales. Su estudio, en efecto, requiere de un método de investigación, de recolección de materiales, de preguntas, sin duda, pero esta indagación debe de conducir a una profunda reflexión. Y cuando hablamos de reflexión, estamos poniendo en acción los recursos de nuestra propia subjetividad.
Damos coherencia a acontecimientos pasados a partir de fuentes cuyos vínculos son construcciones creativas. Para mí, el ejercicio de producir narrativas históricas debe inducir a la reflexión, y esta se alimenta de nuestros saberes y de nuestras propias experiencias. Si los bloqueamos para crear rígidos marcos de estudio, también bloquearemos nuestras potencialidades creativas, y el proceso de creación de conocimiento, desgraciadamente, se empobrecerá. Esa conexión que hacemos cuando descubrimos nuestra documentación en el archivo con conceptos, teorías provenientes de otros lugares, ese momento en que sentimos qué maravilla, cómo se me ocurre esto en este instante, esos chispazos que tenemos. Eso surge de nosotras, de lo que somos, de los saberes múltiples que hemos acumulado en nuestras vidas. Es necesario dejar las puertas abiertas a la creatividad que desborda teorías específicas, textos atinentes a nuestra investigación, pues es expresión, lo repito de nuevo, de lo que somos, de nuestras vivencias, saberes diversos, de nuestra capacidad de establecer conexiones que raramente se explicitan. Y yo creo que en esas conexiones está la riqueza de la investigación. Surge de los retos e incluso de los fracasos que en el proceso investigativo nos mueven a otros lugares. Jack Curtis, en el taller del historiador, esto es un libro de 1970, afirma que cada monografía, usa la palabra monografía, que ya no se usa, ¿verdad? Ya no se utiliza, o trabajo histórico, tiene su propia vida privada, que rara vez o nunca aparece aparece explicitada. Esa vida privada se refiere a esos momentos de inspiración que van más allá de los rígidos marcos teóricos, así como al encuentro de nuevas rutas a partir de la experiencia vivida en el proceso indagatorio y escritural. Y vean que aquí quiero mencionar una experiencia de un fracaso investigativo que llevó a los investigadores hacia nuevos mundos. Así es que si alguna vez se sienten frustrados porque la investigación no les resultó muy bien, pues piensen que esta les puede llevar hacia nuevos caminos y van a abrir brechas inéditas. Quiero mencionar la experiencia de una investigación en Guatemala dirigida por Richard Adams desde Estados Unidos, mientras el antropólogo guatemalteco Joaquín Noval llevaba a cabo el trabajo de campo ubicado en San Miguel, Milpas Altas, cerca de Antigua, Guatemala. Se trataba de un trabajo orientado al estudio de la organización de la energía humana en esta colectividad. En ese momento, Richard Adams estaba muy influido por White, que tenía toda una serie de teorías sobre la energía humana, la aplicación de la energía y el desarrollo de las culturas. En este trabajo, Joaquín Noval, que era en realidad quien estaba ahí haciendo la investigación, se enfrentó a la testarudez de los llamados informantes. Ellos se negaban a dar información o le daban información tergiversada, etcétera. O sea, vemos ahí surgir a los llamados informantes de los antropólogos como sujetos activos. Y entonces Noval estaba en un gran problema porque los informantes no contribuían. Entonces el dijo, le escribe a Adams y le dice, bueno, es que tengo este gran problema, pero para entender qué puedo hacer con estos informantes rebeldes, tengo que meterme en el mundo del poder. Te cuento que, al contrario de lo que dicen los antropólogos sobre el poder, estamos en 1961, de que en estas comunidades el poder no tiene
importancia, o es muy básico, muy simple, no merece ser estudiado. Pero lo que he descubierto es que el poder aquí es complejísimo. Entonces él se pone a estudiar el poder y en una monografía que publica en 1964 se sale de la norma de las monografías antropológicas de la época y dedica una sección interesantísima a las dinámicas del poder en este pueblo que nos recuerda, a mí me sugieren mucho los trabajos gramscianos sobre el poder de las décadas del 90 en adelante. Por otra parte, Richard Adams, años después, escribe en uno de sus libros sobre la cuestión de la energía, que bueno, que fue un fracaso este trabajo, está bien, pero que ese trabajo le ayudó a comprender que necesitaba incorporar el tema del poder en el estudio de las energías para poder hacer estas investigaciones efectivamente productivas. En fin, esta experiencia que descubrí en el intercambio epistolar entre ambos antropólogos muestra que la alta productividad investigativa puede estar más vinculada con procesos fallidos conducentes a cambios de rumbo que investigaciones que fielmente muestran el cumplimiento de objetivos, hipótesis y siguen a pie juntillas un estricto marco conceptual y temático. Cuando Carlos Ginzburg, que no sé si ustedes lo conocen, es uno de los historiadores del mundo, digamos, de los objetivos más importantes de nuestro tiempo. Carlos Ginzburg, cuando nos narra cómo construye su narrativa, por ejemplo, bueno, estudia a los hombres lobos a través de la historia y a través de los hombres lobos logra ingresar en las construcciones simbólicas, imaginarias de las colectividades del sur de Europa, del medievo, el Renacimiento. Cuando estudia los hombres lobo, hay un libro dedicado a una herejía muy interesante del molinero Menocchio en el siglo XVI, y también estudia los casos de brujería en manos de la Inquisición. Esto lo vi en una entrevista que se le hizo a Listo. Entonces él lo que empieza a referir es, bueno, viaja hacia los textos de Freud, a los primeros planos del cine de Eisenstein, a la obra El retablo de Eisenheim de Grünewald. Su genialidad está en su capacidad de conectar saberes. Y quiero subrayar la palabra conectar, que lo tomaremos más adelante, pero también conectar experiencias de encuentro con sus temas de indagación con el arte. Creo que nos hemos preocupado mucho por definir las fronteras de la investigación histórica y de las ciencias sociales, y no tanto por establecer conexiones creativas, conexiones inteligentes, por supuesto, bien informadas. Necesitamos un poco más de libertad para poder volar. Uno de los problemas de estrictas metodologías y teorías, desde mi punto de vista, es que, siguiendo a Byung-Chul Han, en busca de la mayor claridad posible, como lo señalamos atrás, terminamos borrando la riqueza de los espacios sinuosos, opacos, contradictorios, siempre presentes en los universos sociales y que contienen los más relevantes secretos de la vida social. Debemos ser muy cuidadosos en la elaboración de la síntesis histórica, también desde mi perspectiva, pues en el afán de lograr el extracto, dejamos por fuera la multiplicidad de esencias que lo componen. Y aquí quisiera referirme al trabajo de Carlota Silver, Everyday Revolutionaries,
Gender Violence and Disillusionment in Post-War El Salvador. Silver, focalizándose en el rancho, municipio de Las Vueltas del departamento de Chalatenango, realiza un estudio sobre la memoria revolucionaria, memoria hegemónica en este espacio que fue tan golpeado por la guerra, pero pone esta memoria revolucionaria en diálogo con una multiplicidad de memorias silenciadas. Silver no solo muestra la exclusión de estas múltiples voces, sino que también la violencia dentro de la colectividad campesina misma está directamente conectada con esta diversidad de narrativas y esta violencia no ha sido superada, permanece latente, sin elaborar, reprimida, pero no suprimida. Y en cualquier momento puede manifestarse en el curso de nuevas dinámicas sociales. Y es esa marginalidad, esa opacidad, esas supuestas excepciones a lo que le tenemos que poner atención cuando hacemos estudios sobre la subjetividad. Bueno, por otra parte, el estudio de las subjetividades demanda trascender, por supuesto, a los saberes propios de las áreas de estudio de las humanidades. De acuerdo a Milán Kundera, en el arte de la novela, el desarrollo de la ciencia, como también se mencionó en la mesa de honor anteriormente, el desarrollo de la ciencia ha conducido al ser humano a túneles disciplinarios. Eso lo decía Milán Kundera en 1980 y lo seguimos diciendo hoy en el 2026. En estos túneles disciplinarios, cuanto más se avanza en el conocimiento, más se pierde de vista tanto el mundo en que vivimos como lo que somos. Me parece muy sugerente esa llamada de atención sobre el empobrecimiento que genera en el desarrollo del conocimiento el hecho de cerrarse en una disciplina determinada. La ausencia de diálogos con quienes son diferentes a nosotros en la vida diaria empobrece el conocimiento de nosotros mismos. Si nos cerramos en nosotros mismos y no nos interesamos por los demás, nos empobrecemos en nuestra reflexión sobre lo que somos. Cercenamos nuestras potencialidades creativas y reflexivas, indispensables para acercarnos con miradas renovadas al mundo subjetivo. Eso nos pasa tanto en la vida cotidiana como en la vida académica. Cuando no nos relacionamos más que con quienes se parecen a nosotras, cuando nos negamos a salir del ámbito de nuestros gremios, nuestra mirada se acorta. ¿Cómo es que dicen que terminamos mordiéndonos la cola? Debemos de tener en consideración que en todas las áreas de las ciencias sociales, hoy en día tienen profundas convergencias entre sí. Antes se manejaba un mensaje muy hermético, muy particular en cada una de las áreas de las ciencias sociales, pero en las últimas décadas ha habido una tendencia a la construcción de lenguajes comunes. Ello ha sido muy positivo porque acerca la historia, la antropología, la sociología y algo similar ha venido ocurriendo también con los estudios literarios. Tenemos conceptualizaciones compartidas y ello nos permite movernos con mayor solvencia, ingresando en áreas del saber que no son precisamente de nuestra especialidad. Pero yo creo que requerimos sobrepasar los saberes de las llamadas ciencias sociales para explorar, como los sugiere Ginsburg, el mundo del arte y en particular de la literatura.
Me concentraré en la relación historia-literatura por la gran riqueza interpretativa a que esta puede conllevar. El discurso literario nos habla directamente del mundo social, nos ofrece el ingreso a lo más sensible de este mundo social, a la construcción de los afectos y desafectos, a las relaciones de poder que en esto se generan, a los recursos semánticos en la construcción de las consideradas unidades y otredades. En resumen, a lo que Gramsci llamó los sentidos comunes imperantes. En esa dirección, la literatura contribuye a dar sentido a la textualidad con que contamos en el archivo histórico con que trabajamos. Bueno, y al respecto quiero poner como ejemplo el trabajo que hice en mi libro Identidades en disputa, las reinvenciones del género y de la sexualidad en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX. La literatura vinculada al anarquismo, al imperialismo y la literatura realista de entonces resultaron fundamentales para dar sentido a la textualidad existente en los periódicos, en los documentos judiciales. Es que allí, en esta literatura, está contenido el sentido mismo de una época determinada. ¿Cómo se construye la feminidad correcta y la aberrante? ¿Cuáles son los límites aceptables del dominio masculino sobre las mujeres? ¿Cómo se juega con el concepto de honor en las propuestas de cambio social? En la literatura progresista de la época, vemos que en medida significativa la democratización social se entiende extendiendo el valor simbólico del honor al mundo subalterno. Es decir, no se trata de liberar a las mujeres del dominio patriarcal, sino de establecer reglas de acceso a la sexualidad femenina válidas para todos los hombres ricos y pobres. Se trata de dignificar a las familias subalternas, convirtiendo al padre en sujeto de derechos patriarcales. Y aquí una clave significativa para captar con mayor profundidad el sentido de fuentes históricas relativas a la sexualidad femenina de principios del siglo XX. Por otra parte, la literatura nos permite profundizar en la experiencia, cómo se experimentan las vivencias personales, sociales, y cómo estas van transformando y moldeando la subjetividad. Habrá múltiples vías para establecer vínculos entre la historia y la literatura que serán creadas por quienes estudian los procesos históricos de acuerdo a sus propias decisiones. Por supuesto, no se trata de integrar el discurso histórico en su referencialidad en el texto histórico. Eso no tiene sentido. Más bien, en mi perspectiva, se trata de poner en diálogo las fuentes históricas en una forma muy creativa con la literatura para dotar esas fuentes históricas de vida, de profundidad, para encontrar lo que llamo aquí la musicalidad, la vibración de las atmósferas sociales. Es decir, hay que ir más allá de la oposición verdad y ficción para sacar provecho de la riqueza expresiva de una obra literaria, sin caer, por supuesto, en la ingenuidad de usar la literatura en su referencialidad, es decir, como evidencia de hechos históricos concretos. Yo creo que ya hemos consumido mucho tiempo estableciendo las distancias que separan la historia de la literatura. Me parece que vale la pena concentrarnos en las potencialidades de poner ambas en diálogo. Kundera, vuelvo a Kundera y al arte de la novela, en este texto ofrece una sugerente reflexión sobre la relación historia-literatura, pero yo no estoy totalmente de acuerdo con él, o sea, con este texto que lo escribió en la década de 1980, cuando todavía imperaba el estructuralismo, y eso nos lleva a separar radicalmente el estudio de las sociedades, que corresponde a la reflexión sobre lo que él llama
es decir, separar el estudio de las sociedades de lo que él llama la existencia, el mundo imaginario, el mundo de lo posible. Una cosa es lo real, que nos corresponde a nosotros, y el mundo imaginario, lo posible, que es terreno de la creación literaria. Yo personalmente creo que no podemos hacer esa separación, crear esa distancia entre el mundo de lo posible y de lo real. Yo me pregunto si un historiador que estudie cómo funcionó, cómo se ganó el poder en los socialismos de Estado en Europa Oriental puede prescindir de las novelas de Kundera. Y si nos ubicamos en los autoritarismos llamados de izquierda en América Latina, si podemos prescindir de Leonardo Padura cuando estudiamos las subjetividades en el mundo cubano. Ese mundo que trasciende los eventos que la historia registra, nos da luz para ubicarnos en lo que Kundera llamaría lo real. Nos ofrece posibilidades relacionales, posibilidades de establecer vínculos indispensables para ubicar contextualmente los fenómenos que estudiamos y profundizar en los del poder. Bueno, ahora quiero referirme al texto de Marco Antonio Flores, la novela de Marco Antonio Flores, Los compañeros, que fue escrita en 1976. Esta nos ofrece un panorama de las organizaciones subversivas de Guatemala muy distante de la construcción de las ciencias sociales de izquierda de entonces. La coherencia ideológica de la izquierda en armas desaparece en esta novela, donde en distintas organizaciones imperan las luchas internas del poder, la lucha diaria para sobrevivir a la embestida de los militares, pero especialmente a las intrigas de los compañeros de lucha y sobre todo a la pérdida del horizonte revolucionario. Allí encontramos una narrativa sobre la complejidad de la experiencia que dio pie a nuevas narrativas ficcionales alrededor del tema, como por ejemplo las escritas en El Salvador por Rafael Mendíbar y Horacio Castellanos Moya. El sentido de este mundo que ofrece Flores no conecta con la academia hasta inicios del siglo XX, varias décadas después de la publicación de Los compañeros. Para entonces empiezan a surgir estudios sobre el mundo insurgente, cuestionadores de visiones deterministas interesados en explorar las relaciones de poder que prevalecen en su interior, en la violencia cotidiana de la lucha armada y su incidencia en la construcción de la subjetividad. Esto en el trabajo de Mario Zúñiga del 2010, donde él ivana el tránsito de un salvadoreño, de su infancia en la guerrilla, a su juventud en las maras, explorando cómo en su experiencia de vida se forjó su personalidad asesina. Internándose en la historia de este personaje, logra, como lo ha hecho la ficción literaria, colocarnos en sus zapatos, sensibilizarnos con su narrativa acerca de las huellas que en él dejó su obligada participación en la violencia. Creo que no podemos hacer esta distancia radical entre el mundo de lo posible y de lo real. Yo me pregunto, perdón, es que me equivoqué. Bueno, volviendo al estudio de las subjetividades del mundo bélico de los 80, los estudios sobre las subjetividades de la insurgencia en El Salvador
ya son de la década del 2010. Tenemos un trabajo editado por Mauricio Mengiva y Ralph Sprinkles, que es del 2017. Luego tenemos los trabajos de Amaral, Pavlev y Gómez Arévalo, que están muy vinculados con las disidencias sexuales y de género en la guerrilla, que son del 2022. En fin, la literatura no solo se adelantó al estudio histórico, encontrando metas significativas de exploración para acercarse a la comprensión del mundo bélico centroamericano, sino que también ofreció puertas de ingreso para su indagación, para la comprensión de estos universos. Por otra parte, para analizar el mundo subjetivo, yo encuentro que es muy importante poner en diálogo distintas realidades, tanto en una dimensión sincrónica, es decir, realidades que se desarrollan al unísono en diferentes geografías, como en una dimensión histórica. Como lo analizamos anteriormente, nosotros nos vemos a través de otros múltiples espejos. Pero estamos más habituados a practicar la comparación entre mundos sincrónicos que entre mundos que se desarrollan en distintas temporalidades. Como último punto a tratar, quiero referirme a la propuesta de liberar el tiempo histórico de la linealidad cronológica. Dessertón dijo algo que nos compete analizar con detenimiento y lo dijo ya hace más de 40 años. El tiempo de la disciplina histórica es el tiempo del mundo de la modernidad, lineal, progresivo y sobre todo es un tiempo que considera el pasado como experiencia superada, fenecida. Por lo menos desde finales del siglo XX, el auge de las memorias de colectividades sociales específicas ha generado múltiples reflexiones sobre el sentido que el pasado tiene para estas. En la creación de esas memorias colectivas, ¿cuál es el pasado muerto que ha fenecido? No lo podemos situar porque en su devenir esas colectividades van explorando aquellos pasados que conectan con su presente y con su proyecto de futuro. Claro que no estoy asimilando la memoria a la producción histórica académica, pero hemos aprendido mucho de esas formas de recordar que conducen a hacer parangones con las preocupaciones del presente. La historia siempre ha estado conectada a las preocupaciones del presente, por supuesto, sin duda. Ya lo decía claramente Mark Bloch en la década de 1940, en un contexto de gran incertidumbre, de destrucción material y humana, quien también insistía en que los eventos del presente solo pueden comprenderse cuando se les mira a través de los procesos históricos que los han construido. Sin embargo, no nos movemos con libertad a través del tiempo por temor a caer en lo que hemos llamado anacronismo, pues hemos venido interiorizando que el pasado, además de muerto, es cualitativamente distinto al presente. Antes de Dessertón, Walter Benjamin, contemporáneo de Bloch, compartiendo la experiencia terrible del horror del fascismo y del nazismo, concebía el tiempo histórico como asincrónico, cargado de lecturas, abierto a inesperados eventos que cambian inusitatamente el ritmo de la historia, lejos de ser lineal, cronológico, es caótico, se mueve en distintas direcciones, tiene violentos retrocesos, toma rutas imprevistas, se mueve circularmente y no linealmente. Para Benjamin, los tiempos históricos no son tiempos muertos, se conectan con el presente, pero esta conexión ocurre cuando un evento intuitivamente nos conduce a eventos determinados de tiempos superados, hilos que en alguna forma metafóricamente regresan. Entonces podemos hablar de constelaciones dialécticas que nos dan nuevas perspectivas
para ubicarnos en un presente angustioso, nos permiten aprenderlo para llevar adelante las luchas emancipatorias que no pudieron realizarse en ese otro tiempo conectado al presente. El ensayo de la ficción literaria, junto con el estudio de la creación de las memorias de colectividades específicas, nos ha mostrado que poner en diálogo esos otros pasados que hemos considerado distantes nos permite ensanchar posibilidades interactivas con realidades pasadas comparables con el presente para develar problemáticas pertinentes. Encontrar un terreno comparativo en espacios temporales cuyos procesos han llegado a un desenlace, lo cual nos permite ver con alguna claridad hacia dónde nos podríamos estar dirigiendo. Mark Bloch afirma que no hay verdadero conocimiento si no se tiene una escala de comparación. Creo que debemos de viajar por los mares del tiempo y de la geografía con mayor libertad, así como a través de la literatura, el arte, las múltiples áreas del saber para desarrollar nuestras potencialidades interpretativas. Es decir, investigando con lo que llamaría vocación filosofal. Al respecto, curiosamente, Nietzsche y Kundera establecen definiciones coincidentes para la filosofía el primero y la literatura el segundo. En ambos casos, la filosofía en el primero y la literatura en el segundo, se trata de reflexionar sobre nuestra propia existencia. Yo creo que también la historia, el conjunto de las ciencias sociales y las humanidades tienen la misión de contribuir en esta reflexión. Cuantos más diversos los espejos en los que nos miramos, con más solvencia podemos reflexionar sobre las complejidades de la existencia humana. Está muy bien tener problemas específicos de indagación, pero insisto, es a partir de las conexiones que podemos trascender ese pequeño espacio del saber para contribuir a la reflexión acerca de lo que somos, cómo hemos llegado aquí, a dónde estamos, y esperamos que esta diversidad de propuestas acerca del estudio de las subjetividades contribuya en alguna medida a ampliar las potencialidades de diálogo, de discusión de estas y estos jóvenes que enfrentarán los retos de desarrollar el pensamiento sobre nuestras complejas sociedades centroamericanas en los años por venir. Bueno, muchas gracias y espero no haber cansado demasiado con esta charla. Usted apaga el micrófono. Ah, sí. ¿Cómo? Agradecemos a la doctora Patricia de María del Todo por haber tenido la ponencia magistral denominada a eso, a veces ya se no va a ser un sueño estudiante de la legislatura. Bueno, la pregunta es, ¿de qué manera la historia, la memoria colectiva, la historia de la sociedad? Perdón, ¿puedes repetirla? ¿En qué manera la historia y la... ¿De qué
Es una pregunta muy importante. Claro que ambas son distintas, ¿verdad? Una cosa son las memorias colectivas que son memorias que surgen de colectividades que se escuchan, de colectividades específicas que construyen con finalidades determinadas. Estas memorias y los recuerdos, pues siempre son relaciones estratégicas para responder a problemáticas específicas. La historia, pues, pretende justamente acercarse a la realidad de uno. Lo académico y en ese sentido hay una tendencia a situar un superior a las memorias, a las memorias históricas, a las memorias colectivas. Pero yo creo que eso definitivamente no es así. Ambas tienen funciones, ¿verdad? La, la historia tiene la función de acercarnos a lo que ocurrió en el pasado y traer ese pasado al presente para hacer que podamos comprender mejor nuestro presente. Las memorias colectivas están muy vinculadas con la vida política, social, cultural de las colectividades. Ambas son importantes. Las colectividades necesitan de esta memoria y necesitan estarla refrescando, necesitan estarla vinculando con sus demandas y con sus proyectos. Y la historia ofrece a la sociedad espejos en los cuales mirarse, sabe hacia dónde va. Eso le pasa a los pueblos que pierden la memoria, que pierden la historia, se quedan con una memoria muy corta, muy chiquita, muy presente. Lo que pasa es que sus identidades son muy volubles, muy variables, no tienen consistencia porque carecen de toda esa dimensionalidad y de toda esa capacidad reflexiva que nos dan una y otra. Pero a ver, ¿cuánto está? Aquí tenemos una pregunta. Aquí tenemos una pregunta. Ay, no, bueno, sí. Ok, perdón. Perdón.
pero sí, yo creo que tenemos que tomar esa discusión que es muy importante. Bueno, que nos dice el pasado, que nos dice, además, usted tiene razón, porque el presente, entonces en el presente ya lo dije en el pasado, ¿verdad? Pasó. Efectivamente, somos un producto en el sistema mucho más propio, que somos un producto de la historia. Nosotros vemos los fenómenos exclusivamente en el presente, no los entendemos. Tenemos que verlos en su dimensión histórica. Pero de otra forma, ponerle atención, digamos, poner cuidado a su pasado, porque esos pasados nos hablan. Por ahí me encontré un trabajo que dice, no, es que lo que nosotros tenemos ahora no son fascismos, porque los fascismos y los mismos, no se trata de que nos hablen literalmente. El pasado no nos habla literalmente. Lo que nosotros vivimos hoy tiene sus cualidades particulares, pero sí nos ilumina para entender, para acercarnos mejor a este presente, porque nos da ámbitos comparativos. Y cuando yo digo comparativo, no estoy pensando en comparar A y B. A tiene esta característica y esta otra. No, no. Digamos, tener un ámbito de acción más amplio en el que colocamos nuestros problemas de investigación. Y ese ámbito puede ser sincrónico, estamos incorporando la exploración de sociedades que están viviendo eventos similares o comparables con los que estamos viviendo, o bien puede ser histórico, ¿verdad? Y lo histórico tiene que, Walter Benjamin lo dice también, ¿verdad? Es el momento que relampaguea, ¿verdad? Es un momento de iluminación. Tenemos que aprovechar eso, saber aprovechar el momento de iluminación, no pagarlos porque no son científicos, porque nos dicen muchísimo, muchísimo. Es el momento en que decimos, esta sociedad me habla en esta forma para entender lo que yo quiero entender de esta sociedad. ¿Alguien quería hacer otra pregunta? La señora estaba aquí. Dan... Sí, lo apagué. Perdón, estos, lo último. ¿Qué es lo importante para determinar la historia? El arte, la filosofía, bueno, ok. Sí, sí, todos somos diferentes. O sea, eso lo trata muy bien el psicoanálisis, ¿verdad? Desde Freud hasta Lacan, ¿verdad? Todas las personas somos diferentes. Y nosotros hemos internalizado esa razón instrumental que nos ha dicho que los seres humanos somos A, B y C, ¿verdad? Y eso ha sido incorporado en las ideologías, pero en la realidad eso no funciona así. Y a mí me parece muy importante verlo desde esa perspectiva, ¿verdad? De que no somos tan consistentes
como si hubiera esperado en otro tiempo que lo fuera, que no reaccionamos igual frente a los mismos estímulos, sino que tenemos reacciones muy distintas a los mismos y que por tanto tenemos que comprender toda esa complejidad del ser humano, toda esa complejidad de la experiencia y cómo esa experiencia se manifiesta para poder entender la subjetividad. Ahora, el arte, la filosofía, bueno, a mí me parece que tienen un papel importantísimo para quienes hacemos ciencias sociales, porque nos hablan en otro lenguaje de estos mundos. Sobre todo, bueno, pienso en el arte pictórico o escultórico. Allí encontramos posibilidades maravillosas para entender procesos que nosotros se nos agotan las palabras para poderlos definir y comprender. El arte nos sugiere muchísimo y eso tenemos definitivamente que aprovecharlo. Yo me refiero más que todo a la literatura porque es lo que más conozco y con lo que he trabajado, esa relación con la literatura. Pero no se trata de decir, bueno, aquí está la historia o aquí está el presente, definir, no. Es que cuanto más nos enriquezcamos, cuanto más podamos enriquecernos con arte, con filosofía, con literatura, más solvencia vamos a tener para trabajar creativamente nuestras objetos, bueno, sujetos de estudio. Muchas gracias por su paciencia. Creo que se fue mucha gente del auditorio porque hablé demasiado, pero muchas gracias. Ha sido un gran gusto compartir con ustedes. Un día no nos alcanza.
pero yo diría que tú, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí. No, yo, Milady Campos, docente de filosofía. ¿Crees que tengo una pregunta? Porque... que, bueno, me presento, soy docente de filosofía y también maestrante de historia, ¿verdad? Lo cual me interesó mucho toda la ponencia. Esto, también el interés sobre su trabajo. Y pues, bueno, comentarles sobre la admiración y sobre todo una pregunta bastante igual. En la cuestión de cuando manejas sobre las particularidades, estamos hablando sobre la filosofía, cada sujeto, pero a la misma vez me gusta la idea de conjunto, porque ese conjunto puede ser todo eso que demanda por un fin en común, ¿verdad? Y el común será toda cuestión para una solución. Para ella y eso, ajá, está lleno de problemas. Sí, hay que ver. Antropología, ¿qué nos falta? Sí, sí. Sí, sí. Se reporta. Sí, porque aquí estamos con una contradicción, aquí quitémosle eso, aquí quitémosle el otro, aquí quitémosle el otro. Las dejamos redonditas para que no funcione. Lo que es demasiado diverso no funciona. Sí, sí, entonces hay que hacerlo. Pero cuando nosotros las estudiamos, tenemos